Bien, vamos a empezar con el ejercicio. Para cualquier problema de gráficos, lo primero que necesito es la función. Y la función dice aquí que es a de t, ¿sí? La función a de t, 300 menos 1.2t. Algo importante que para este momento ya al resolver problemas ya entendimos que es una recta, que es una parábola, por la forma de la función. Yo puedo pensar que t, ¿sí?, tiene el exponente 1. Debo pensar que tiene el exponente 1. Por lo tanto, es una recta. Lo que necesito entonces es una tabulación, se le llama. Voy a proponer valores de t, ¿sí?, y voy a calcular entonces valores de at. El problema nos dice claramente que necesitamos una gráfica en la que, ¿sí?, esté incluido hasta el 50, el año 50, pero nada me impide hacerlo con más. Dice, dibuja una gráfica de AT para un periodo menor a 50 años. Por lo tanto, yo puedo poner 0 y calcularla. Lo puedo hacer mentalmente o con la calculadora. Voy a poner la función y me dice 300 menos 1.2 por t. En este caso le voy a poner la a. Calc, voy a ponerle 0. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer estos cálculos. Mentalmente lo puedo hacer. Listo. Siguiente, voy a proponer, porque el problema nos dice que esto es 50 años. Le voy a poner 50. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar, lo voy a calcular y le voy a poner 50. Y nos da 240. 240. Y empiezo a hacer mi gráfico. El gráfico tiene muchas formas de hacerse un gráfico y simplemente lo primero que hay que hacer son los ejes vertical y el eje horizontal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo gradúo un gráfico? En realidad es a placer. No hay nada escrito en esta situación. Lo que yo debo pensar es que yo necesito contener el 300 y el 240. En algunos lugares los ingenieros sobre todo hacen, por ejemplo, un corte. El valor mínimo en AT, recuerden, esto va a ser AT y esto va a ser T. Los ingenieros hacen una trampa, hacen esto. Y entonces aquí ponen el 300, el 200. Y solo grafican los 100. En las escuelas generalmente los maestros le solicitan hacerlo completo. Así que le pongo el 0 y 0. Siguiendo la tradición de las escuelas en general. Y aquí comienza otra parte. En esta parte lo que voy a hacer es pues, graduar. ¿A qué nivel? Al que yo quiera. Este puede ser 100 o puedo hacerlo aquí. 100, 200 y 300. ¿Por qué 300? Porque es el valor máximo que tengo aquí. Esto es 300. Ahí está. Luego, aquí podría poner 10, 20, 30 o puedo ponerlo 10, 20, 30, 40 y 50. Me dice la tabla, la tabulación, que cuando este vale 50, este vale acá 240. Por lo tanto, bueno, 240 estaría por aquí. Entonces 50 con 240. 50 con 240 y nos quedaría 250 y 240 por aquí. La gráfica quedaría así. 300, 0 con 300 y tendría este gráfico. Este gráfico ya es el que tenemos que analizar. Recuerden que esto está en años, mientras que esto está en kilómetros cuadrados. Bien, ¿qué debemos entender? Que la gráfica tiene una inclinación y va de hacia abajo. ¿Qué nos da la gráfica o qué nos puede decir la ecuación? La ecuación nos dice que es 300 menos 1.2t. Este 300 está acá. ¿Sí? Se llama ordenada al origen. Y la ordenada al origen nos dice
en términos geométricos, el punto en que la recta choca con el eje vertical. Pero en términos de interpretación, nos dice cuántos kilómetros cuadrados había antes de que empezara este proceso. Podremos pensar que había 300 kilómetros cuadrados de foresta o de verde en este problema. La otra situación. Podemos imaginarnos en estas gráficas, el problema no lo pide porque nos pide claramente que una gráfica en los primeros 50 años. Pero aquí me voy a dibujar un gráfico mental. Y esta gráfica mentalmente me la puedo imaginar así. En algún punto chocará con esto, con el eje horizontal. ¿En qué punto chocará con el eje horizontal? Es un proceso simple de interpretar. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que si yo esto lo considero AT, ¿sí? Obvio, en este punto AT vale igual a 0. Por lo tanto, aquí viene un proceso geométrico en donde 0 es igual a 300 menos 1.2t. Empieza un proceso que ya es algebraico. Muy fácil. Este 300 queda, o más bien esto que está aquí como negativo, queda del otro lado positivo. Y luego t quedaría finalmente como 300 entre 1.2, lo cual me daría t igual a, en mi calculadora, 300 entre 1.2 y nos daría 250. Esto entonces estaría en un 250. ¿Qué significa? Que para que se termine el área, o para que quede 0 áreas ya con verde, ¿sí? Entonces deberán pasar 250 años. Dicho de otra manera, ¿en qué momento la gráfica choca con X o con el eje horizontal? Muchos le llaman eje X al eje horizontal. En este problema, pues aquí es confuso porque la variable utilizada es t, pero bueno, la interpretación es esa. Necesitan pasar 250 años para que quede sin zona verde en el problema, ¿sí? Listo.